Cuando hablamos de salud, pues podemos tener un claro entendimiento de lo que eso significa. No tener enfermedad, pero el concepto actual va mucho más allá de simplemente no tener una enfermedad. Es un estado físico, intelectual, psicológico, completo de bienestar, de salud. Y esto en México es un derecho, entonces, que está plasmado en la Constitución. Entonces, hoy este día vamos a hablar precisamente del derecho a la protección de la salud en México. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, desde hace ya varios años, más de 30 años, en este país cambiaron las cosas en los asuntos referentes al derecho que tienen los individuos a la salud. Y bueno, en este programa vamos a hablar precisamente del derecho en la protección de la salud. Y para ello hemos invitado al doctor Esteban Picasso Palencia, quien es coordinador de vinculación y gestión social del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sergio. Buenas tardes a todo el público que nos escucha aquí en el programa Mundo Sustentable. Es un honor. Y gracias por invitarme, doctor Sergio, a hablar de este tema. Bueno, mira, este tema a veces levanta un poco de inquietudes, ¿no? Porque cuando habla uno de un derecho y ve las realidades y además también la pandemia nos ha dado algunas sorpresas. Pero, a ver, platícame para todo nuestro público e ir sentando una plataforma clara de entendimiento. ¿Qué significa el concepto de derecho en la protección de la salud? Bueno, digamos, para este derecho o para esta condición de protección a la salud, a la gente o la ciudadanía, desde la Carta Magna, la Constitución establecida desde sus orígenes, buscaba esa parte, ¿no?, de proteger a la salud a la población. Pero como bien usted lo mencionaba en un inicio aquí ahorita del programa, en las últimas décadas del siglo pasado, a partir de la década, o del siglo, perdón, de la década de los 80 del siglo pasado, ya aparecía el derecho a la protección de la salud en el artículo 4, ¿no?, de nuestra Constitución. Entonces, claro, estaba mucho antes con los derechos sociales de la actividad laboral, con el seguro social, de los 40, etcétera, pero ya de alguna manera cubierta toda la población, obviamente a partir de la década de los 80, y eso es lo que da esa parte normativa, ¿no?, como el deber ser de la cobertura de la protección a la salud, ¿no? Y protección a la salud en una gama, digamos, integral, no solamente aspectos de enfermedad, que en su momento podemos platicar más adelante. Ajá, pero bueno, entonces esto me hace pensar en que todos, independientemente de la edad, de la clase social, de cualquier tipo de diferencia que pudiera encontrar uno en el ámbito social, todos tenemos el mismo derecho a tener salud en este concepto integral que me mencionas. Así sería que lo tendríamos que entender, ¿no? Así es una cobertura universal desde el punto de vista del deber ser, de la normativa, del derecho, ¿no?, en donde todos tenemos acceso a tener servicios de salud, ¿no?, tener acceso a la salud, tener acceso a condiciones para poder estar protegido. Y en los últimos años este derecho a la protección de la salud se ha sumado con otros derechos como el derecho al desarrollo, ¿no?, que también representa nuestra Constitución. Otra situación que a veces no se liga mucho al derecho a la protección de la salud, pero que van de la mano, el derecho a un medio ambiente saludable, que también está en nuestra Constitución, que va ligado, o sea, la parte de salud, medio ambiente, en la parte normativa y del deber ser, de la protección al derecho a la salud, van de la mano, ¿no? O sea, no es solamente esta parte de la salud pensando como solamente la enfermedad a cubrirla, sino es toda una parte más integral.
Sí. Pensar que salud es solamente ausencia de enfermedad, pues es un concepto ya muy limitado hoy en día, ¿no? Pero imagínate, pensar en el ámbito en el que viven, el ámbito que tendría que ser saludable, en el que viven todos los individuos, como vivimos los individuos en este país, el derecho a tener una vida tranquila, a tener un ambiente sano, que eso también significa una serie de cosas que pues en teoría están escritas en las leyes y que bueno, por ahí no tendríamos ninguna limitante. Pero viene la siguiente inquietud, Esteban. ¿En México la población realmente tiene asegurado el derecho a la salud? Si pasamos al deber ser, ¿no? Pues en teoría lo tendría, pero ya en la práctica es, digamos, no se da. No se da en esa situación por las diferencias, por las desigualdades que hay, por las condiciones en donde vive la población, ¿no? Y hablando un poco antes de la pandemia, ¿no? Llamémoslo así, que ese es otro, digamos, momento difícil que ha tenido esta cuestión de la protección de la salud, pero antes de ella las condiciones no estaban dadas, ¿no? No se estaban dando y había un círculo vicioso, lamentablemente, de pobreza e enfermedad, si lo vemos en ese sentido. La pobreza, cuestión de enfermedad, la enfermedad genera pobreza en términos de las condiciones de los entornos donde vive la población. Digamos, en resumen, no tenemos las condiciones ni antes ni ahorita todavía para poder hacer frente a un derecho a la protección de la salud integral ni universal, ni que el deber ser esté en los hechos actuales, ¿no? Lamentablemente, pero eso es lo que estamos viviendo y vivimos antes, durante y ahora en esta situación que vivimos actualmente. Sí, definitivamente yo creo que hay mucho que trabajar, pero Esteban, yo de repente me entran inquietudes porque cuando habla uno de derechos y plasmarlo en leyes, pues regularmente sucede así. Nuestros legisladores, la gente que se encarga de todas estas cosas, se encargan de escribirlo y de plasmarlo en documentos, llevarlo hasta la Constitución y convertirlo en un derecho. Pero ¿y qué sería la obligación de los individuos? Porque igual el cuídate a ti mismo debería de ser un elemento muy importante, ¿no? Entre las cosas más graves que se manejan, que podemos tener como población, pues tiene que ver, por ejemplo, con la obesidad. Somos un país que tiene una población con sobrepeso, según manejan las estadísticas. Eso provoca como consecuencia las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión. Son problemas que están en la población, pero que yo creo que la población misma tendría que hacer algo cuidándose a sí misma, ¿no? Porque a fin de cuentas el gobierno o las instituciones que el gobierno ha puesto para atender las cuestiones de salud, pues se encargarían muy estrictamente de retirarnos de la enfermedad cuando ya la hemos adquirido, tratar de protegernos de los efectos adversos de una enfermedad. Pero ¿qué con esto de las obligaciones que como individuos pudiéramos tener para responder adecuadamente a todo ese derecho que tenemos, ¿verdad? Sí, en ese caso tiene toda la razón, doctor Sergio, en el sentido de, estamos hablando del derecho a la protección de la salud. De hecho, está marcado así, no como derecho a la salud, porque el gobierno no puede, ningún estado puede asegurarnos la salud 100%, porque hay obligaciones del que son, como bien lo marcaba usted, las obligaciones que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, es decir, nos pueden generar el Estado las condiciones para poder tener un acceso a los servicios, pero técnicamente hablando, la toma de la última decisión en el aspecto de nuestra salud, pues va en nuestro sentido, es decir, el ciudadano decide qué consumir, qué no consumir, aunque pueda haber una construcción de qué en el aspecto de la mercadotecnia, sí, pero al final la decisión juega un papel importante el ciudadano, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que el modelo en un inicio del derecho a la protección de la salud en los servicios de salud es un poco curativo, pero la prevención no solamente sigue o nace en la cuestión del Estado o del gobierno, sino también juega un papel muy importante el empoderarnos como ciudadanos en la salud, ¿no? O sea, no en nuestra salud, ya no hablamos solamente de la propia, de la familia, de los conocidos, es un grupo que se nos vamos, digamos,
sumando, tratando de ver condiciones de nuestros entornos, ¿no? Para ayudarnos. Claro, hay condiciones genéticas, ¿no? De nacimiento que pueden darse, pero muchos de los actuales problemas de la salud son de nuestras conductas y comportamientos como ciudadanos, ¿no? Y por más derecho, por ahí dice, no hay presupuesto que alcance si no empezamos con concientizarnos de la salud, porque la salud es, muchos de los problemas actuales son de gastos, como le dicen, catastróficos, ¿no? Te puede causar pobreza, una enfermedad en donde es crónico el proceso de estarse cuidando, ¿no? En ese sentido. Pero estaréis de acuerdo conmigo que nadie promueve esto del cuídate a ti mismo. No lo veo documentado ni lo veo promovido de algún modo como para que la gente entre en una situación de conciencia. Y si le sumo a esto, desde el punto de vista de la sustentabilidad, en la salud integral, esto que denominamos la salud psicológica de los individuos, que pues en una ciudad como Monterrey también se incorpora como un problema grave a la salud de los individuos, pues entonces acaba siendo una situación muy difícil de manejar, ¿no? Como tú dices, las entidades gubernamentales plantean una situación de apoyo, pero la comunidad, los individuos que formamos parte de esta sociedad actualmente, deberíamos también de contribuir con esta idea del cuídate a ti mismo, ¿no? Así es, doctor. Creo que es una parte importante de prevención, pero también de la promoción de la salud en problemas que son, digamos, de otra, llamémoslo así, pandemia silenciosa que ha sido la cuestión de la salud mental, del estrés, de los problemas que no se había tomado en cuenta hasta que se dio otra pandemia, pero bueno, digamos que en ese punto, digamos, dejémoslo en el sentido de que sí, tenemos que concientizarnos de que la salud inicia no en un hospital, sino inicia desde la casa, desde el hogar, desde las conductas dentro de nuestros hogares. Muy bien, Esteban, si llega el tiempo de hacer el primer corte, pero vuelvo para seguir platicando contigo. Perfecto. No se vaya, estamos platicando con el doctor Esteban Picazo Palencia del derecho a la protección de la salud. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted y seguimos platicando con el doctor Esteban Picazo Palencia. Esteban, mucho se ha hablado en este país de tener un expediente clínico y médico electrónico universal. Platícame un poquito de esto, cómo nace esta idea y qué significaría. Pues, esta idea del expediente clínico universal, ¿no? Obviamente en medios digitales o en medios electrónicos, no es buscar tener una ficha informativa, una historia de vida clínica, ¿no? De todos los pacientes, ¿no? Es una historia, o mejor dicho, es una idea que surge en los sistemas de salud de Canadá, de los nórdicos, ¿no? En un sistema integral. Obviamente para esto se necesita un sistema integrado, ¿no? Un sistema que esté integrado, un sistema en nuestra tecnología para hacerlo, ¿no? Sí, y hay algunos casos donde de repente se hacen conflictos. Voy a mencionar un ejemplo que nos atañe en la universidad. Siempre hemos tenido problemas para intercambiar información con la base de datos del CONACYT. Eso siempre ha sido un problema. Entonces, lo que tú dices respecto a que las entidades gubernamentales de salud y las privadas tendrían que ponerse de acuerdo para usar el mismo lenguaje, las mismas tipos de plataformas para poder intercambiar esto, ¿no? Así es una situación que si lleváramos a un mundo ideal, válgase la expresión, tendrían que estar de acuerdo en qué plataforma utilizar, qué formato utilizar, y como el sistema, lo público y lo privado integrarse, y ahí en lo ideal, en el mundo, digamos, utópico, si lo quiero decir, sería perfecto. La situación es que no estamos en esto, ¿no? Todavía hay una desintegración en la parte pública, ya no lo digo en la privada, ¿no? Que hay N cantidad, y ahora juntarlos es complicado, ¿no? Hay no solamente falta cuestión tecnológica, sino también voluntades y también la información, ¿no? Que se tendría que tener mucho resguardo de esa información como tal, ¿no?
¿Y qué podemos pensar de Nuevo León? ¿Existen condiciones para que esto se implemente en el estado de Nuevo León? Digamos que las condiciones, si lo vemos en concentración de centros médicos, dado que es una población muy concentrada en nuestra área metropolitana, podría darse. La cuestión tecnológica yo creo que es la situación, sí es la diversidad, ¿no? O sea, tenemos centros con alta tecnología, otros no. O sea, simplemente tendríamos que tener computadoras con internet de entrada, ¿no? Y no necesariamente todos tienen ese acceso. Claro. Y creo que esa es la dificultad que se da, y si eso lo trasladamos a lo rural, pues ahí tendríamos otra problemática, ¿no? Creo que se van dando condiciones, pero no estamos para poder aplicarlo completamente desde mi perspectiva, ¿no? Todavía falta, y creo, y sigo más o menos insistiendo en esa parte, la seguridad de la información, porque es información muy, muy valiosa, ¿no? Que tendría que ser garantizada para su resguardo. Sí, claro. Imagínate que una escuela no aceptara a un niño, o en un trabajo no aceptaran a un individuo porque saben que tiene alguna enfermedad y les resulte un problema a ellos tener a estos individuos en los ambientes laborales o en los ambientes educativos. Sería un verdadero problema en contra de los derechos humanos, ¿no? Exactamente. O sea, sirve, es una excelente idea. Sin embargo, las condiciones considero que todavía no están para llevarse a cabo o para poder generarlo, y sobre todo porque primero hay que integrar el sistema, que no esté integrado, público-privado, y ya después pensar un poco. Pero obviamente hay que mejorar las condiciones de los centros, ¿no?, médicos que podían llevar a cabo este expediente, ¿no? Sí, pues como base de datos única, pensando en un sistema de almacenaje como la nube, pues estaría bien difícil de lograr, ¿no? Pero, ¿y si se pensara en un expediente clínico portable, que cada paciente trajera su memoria y existiera un software que todos los médicos tuvieran? Pues a lo mejor no va a una base de datos global y sigue manteniéndose un cierto nivel de privacidad, ¿no? El dueño de la información sigue siendo el individuo que trae su sistema de almacenaje. ¿Qué piensas? De hecho, es una situación que se ha querido trasladar, que concentre la información, que no se concentre la información, sino que sea, pues, información de la persona, ¿no?, que va a servir, y que sea básicamente portable, y que si va a X hospital o a X consultorio y etcétera, lo puede llevar. Pero la situación ahí entra la parte de la modificación de la normativa, del aspecto de que el rector formativo de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud aquí en México, pues es la Secretaría de Salud. En teoría tendría que buscarlo, pero eso que me comenta, doctor, sería el paso real para llegar a un expediente clínico desconcentrado, es decir, que sea la portabilidad, que sea portable, ¿no?, independientemente de donde haya IMSS, ISSSTE, servicios universitarios de cualquier universidad, etcétera, pero que tú, si pasara algo, tuvieras el expediente rápido, y que los médicos o cualquier circunstancia que pasara a algún hospital, pues tuviera que tu historia clínica, ¿no? Muy bien, pues vamos a trasladar esto, la pandemia, Esteban. En el siguiente bloque empezamos a hablar de la problemática generada a raíz de la pandemia, pero es tiempo de hacer otro corte. Regreso contigo en un momento. Usted no se vaya, seguimos platicando del derecho en la protección de la salud con el doctor Esteban Picazo. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted y seguimos hablando del derecho en la protección de la salud. Esteban, la pandemia. Yo creo que si estamos hablando de salud no podemos dejar de tratar este asunto. ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia en materia de protección a la salud a nivel nacional y local? Híjole, creo que la pandemia nos volvió a demostrar de una manera muy práctica que nuestro sistema de salud, o nuestro derecho a la protección de salud, estaba endeble, ¿no? Directo, todos los sentidos.
y a lo mejor no solamente en el pensar de la vacuna, no, en pensar en el acceso a la cuestión de la atención de los síntomas, de poder abordar de la investigación y desarrollo a la cuestión de salud también en ese contexto, en ese marco. Nos dio una situación no solamente a nivel nacional, sino también local, ¿no? Por eso se empezó a hacer una reconstrucción de los edificios, de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Para convertir a hospitales COVID de una manera rápida, expedita, pero nos siguió manteniendo una situación entre el desconocimiento del virus y la enfermedad y el problema de la información de la misma población que tenían de alguna manera, ¿no? Es decir, mucha población no sabe si tiene enfermedades crónicas y no por ella misma o porque hay una historia que a lo mejor se quedó en algún lado, me refiero cuando fue atendida. En ese sentido, la pandemia nos dio una cucharada o una bofetada, mejor dicho, ¿no? En el sentido de decir, pues no estás preparado para una situación como esta, pero no estabas preparado para ninguna situación de menor grado. Porque, digamos, esta es la pandemia, pero teníamos antes una situación crónica de enfermedades de diabetes, hipertensión, que tampoco tenías datos sobre ella, ¿no? Es decir, tenemos encuestas, un 16-18% que tiene una tasa de prevalencia de hipertensión a nivel nacional, alrededor del 10 son de diabetes, y eso es diagnosticada, porque todavía faltan las pruebas en sangre, la SUD, y se puede doblar este número fácilmente, ¿no? Entonces, tenías un no control ni de los enfermos de este padecimiento, que era una epidemia básicamente considerada, esta enfermedad, ¿no? Y esta pandemia, al final de cuentas, surgió para decirte, ¿sabes qué? No estaba preparado el sistema y no tenías un derecho a la protección de la salud universal. Olvidemos de todas las enfermedades como el simple catarro, ¿no? A esto que lamentablemente de un simple catarro se iba a COVID, ¿no? Y la enfermedad técnicamente no nos da. La pandemia nos mostró esta parte que el sistema, ni en el Estado, ¿no? También tiene aunque tengamos un Estado pujante de progreso, etcétera, pero en esas condiciones creo que pues nos mostramos endebles, me refiero en general, todo el sistema y también los ciudadanos, ¿no? Porque también hay corresponsabilidad en esa parte, ¿no? No solamente la parte del Estado, del gobierno. En ese sentido, eso, digamos, en términos muy gruesos, muy crueles, si lo quiere ver así, nos dejó la pandemia y nos va a dejar porque esto todavía no se va, ¿no? Sí, pues creo que la pandemia vino a poner el dedo en la llaga en una ciudad como Monterrey, que bueno, no son las condiciones generales del país. Una ciudad como Monterrey, que tiene problemas de contaminación del aire, por ejemplo, y que también la incidencia de enfermedades pulmonares, de enfermedades cardíacas, se asocian a este problema, y que tampoco, o sea, no encontramos la manera estrictamente científica de relacionar una cosa con otra, porque no tenemos la información disponible. O sea, yo lo he discutido mucho en los foros donde se habla de los impactos de la contaminación ambiental sobre la salud, porque otra vez, si en las actas de defunción el agente del registro civil le pone cualquier cosa, igual el hospital que justifica la defunción le pone cualquier cosa, no sé, pues se murió de un infarto, pero a lo mejor sí era un problema coronario derivado de la contaminación del aire. Y esas cosas no las tenemos, entonces eso solamente teniendo información de largo plazo registrada para poder hacer verdaderos análisis científicos y poder concluir al respecto. Imagínate a nivel nacional con un problema de pandemia en todos los estratos sociales puesto el problema, no solo en una ciudad con aire contaminado como es Monterrey. Pues creo que sí, el aprendizaje debe haber sido muy alto, ¿no? Para los tomadores de decisiones en este tipo de cosas. Sí, considero que se dio o se está dando ese aprendizaje, y también en la parte de considerar las estadísticas con cierta situación de, vaya, hay un número de contagios, un número de muertes, ¿no? COVID o de este virus.
como tal, pero hay una parte del mal llenado o del llenado que no se considera de los registros de defunción, ¿no? Como bien comentaba. Y hay se dice una sobreestimación, o sea, mejor dicho, una subestimación de las muertes del COVID, es decir, como bien, hay enfermedades relacionadas a esto que se está dando, y de hecho por eso del número que nos mandan los números federales de las muertes por COVID, falta sumarle estas muertes que se derivaron de estas comorbilidades, pero que fueron estimuladas por la enfermedad, por el COVID-19, y que fácilmente son más, o sea, nos duplican el número que se tiene, ¿no? Y que de alguna manera es lo que nos da una problemática más seria de la pandemia, ¿no? Y que se tiene que considerar en cuenta la cuestión ambiental, ¿no? Se dice que la falta o la pérdida de la biodiversidad no ha traído a esta pandemia como estamos, ¿no? Y creo que no hemos podido asimilar esa parte, y creo que es muy importante para poder hacerla frente aquí en adelante. Pues sí, así rápidamente, Esteban, dime un tema importantísimo que consideras tú que debería de estar en la agenda de los gobiernos para ir asegurando esto como un derecho, pero un derecho con calidad para todos los mexicanos. Básicamente va a sonar un poco a lo mejor atípico lo que voy a mencionar, pero la salud, básicamente en todos los términos de las políticas públicas, no solamente dentro del sector salud, porque el ambiente se relaciona a la salud, la educación, todas las temáticas, porque no está desconectado. Vaya, no podemos desconectarlo. Sería, yo creo que debe ser un tema en la agenda general de todas las organizaciones, ¿no? Esteban, el tiempo es corto, la información es rica, y bueno, por ahora se nos agota. Yo espero verte de nuevo en Mundo Sustentable para seguir platicando de este tema. Y bueno, te agradezco mucho por haber colaborado con nosotros. Y bueno, da un mensaje rápido a los universitarios para que mejoren su situación de salud. Gracias por la invitación, doctor Sergio. Y pues nada más es recordar esta parte de la salud inicia desde nosotros, y nosotros somos los que promovemos la salud, ¿no? Y en las aulas y en nuestra vida. Y bueno, pensar de esa forma y tratar de cambiar un poco nuestras conductas y hábitos, que de alguna manera somos ejemplo desde la universidad, como docentes, investigadores, y creo que hay que buscar la forma de ser, de alguna forma, multiplicar las palabras en el sentido de promover la salud en todos los contextos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Esteban. Y mire lo que nos ha dicho aquí el doctor Esteban Picasso: cuídese a usted mismo, ahí empieza su mejor condición de salud. Gracias, lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.